puedes buscar por Vina Conce? No Adrián Mellado, Vina entonces. Vina Conce, sí. A ver. Ay. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Estamos por conectar con Mauricio Montión. Vamos a tener una conversación muy interesante, así es que te pedimos por favor que puedas seguirnos en la transmisión. Vamos a estar hablando acerca de revolución sexual y particularmente compartiendo acerca de la visión del reino con respecto a este gran tema que hoy día nos atañe porque estamos viviendo una nueva normalidad y necesitamos saber qué hacer como iglesia, como cuerpo de Cristo en esta generación. Así es que danos unos minutos para poder conectarnos con Mauricio. Estamos transmitiendo en este momento a través de YouTube, de Facebook y también de Instagram. Así es que esperamos que podamos tener una buena sintonía, que podamos tener interacción de parte de ustedes. Pueden hacernos algunas preguntas. Vamos a ver si es que está conectándose Mauricio. Mauricio, ¿estás conectándote en Vina Conce? Sí, te estoy viendo, pero estás como congelado, mi hermano, acá en la pantalla. Ok. A ver. Vivo, a ver. Ahí está. Acá estoy. Ahí me conecté. Solicitar unirse. Ahí está. Perfecto. Ahí solicité unirme. Ya. Aquí estamos. Dame un segundito que vamos Sí, a hacer querido. así. A ver, a ver. Por favor, un minutito. Estamos transmitiendo ya. Estamos tratando de hacer la conexión y estamos intentando transmitir a través de 3 redes sociales. Así es que, por favor, téngannos un poquito de paciencia para poder hacer este enlace. Yo les pido que puedan invitar a sus amigos mientras están viéndonos, de tal manera que puedan, a ver, inviten a sus amigos mientras tanto. Te busco por Mauricio, ¿cierto? No, Ministerio Restaura. Ahí solicité unirme, ahí Vina Conce. Ya, vale. Dice se unió, pero no logro hacer la conexión. A ver. Yo te solicité unirme. ¿Ya? Hay una... A ver, solicitar unirse. A ver, ahí está. Enviar solicitud. Ahí está. Enviado. Fíjate, porfa. Ok. Ahí sí. Ahí está. Ahí está, Ok. perfecto. Aquí estamos conectados. Gracias al Señor. Gracias, Jesús. Amén, amén. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a silenciar.
A ver. Bien. ¿Lograste desconectarte? Ahí está, sí. Ahí me puse el... Dame un segundo, por favor. Un segundito. Sí, querido. Ok, algo me pasa con el audífono, no logro conectar. Ya, ¿ahí me escuchas? Te escucho perfecto. Ya. Ok. ¿Me escuchas ahí? Sí, te escucho muy bien. Excelente, ya. Ahora sí. Muy bien. Ok, queridos amigos, quienes están conectados a esta transmisión, queremos darle una cordial bienvenida. Estamos por 3 redes sociales conectados con Mauricio Montión. Así es que quiero darle de inmediato el pase a Mauricio para que pueda contarnos acerca de quién es él, qué es lo que está haciendo actualmente. Es Mauricio, una persona que yo conozco hace años y un fiel servidor del reino de Dios, y ha estado trabajando en el Ministerio de Sanidad Relacional y Sexual. Así es que, Mauricio, bienvenido. Muchas gracias, Víctor. Gracias por tu invitación. Gracias a los hermanos que han unido y que han respondido a esta convocatoria. Ok, Mauricio, cuéntanos un poquito acerca de tu vida, tu ministerio, específicamente a qué te estás dedicando actualmente. Bien, el Ministerio de Restauración, que es el ministerio que estoy dirigiendo en estos momentos, comenzó a partir de mi propia sanidad, de mi propia restauración, de la homosexualidad, de la adicción sexual, recibir sanidad de los efectos tóxicos del abuso sexual. Fue tan pero tan impresionante la libertad que encontré en Cristo, que fue justamente esto lo que me impulsó a compartir con otros esta libertad, ¿no es cierto? Si uno va al supermercado y encuentra una oferta, ¿no es cierto? Le dice a los amigos, mira, ve, compra. Si en algo tan simple somos buenos publicadores, ¿cuánto más con alguien que ha cambiado tanto la vida como fue el Señor Jesús, ¿no? Ese encuentro poderoso que tuve en el año 95, y a partir de allí fue lo que me impulsó a profundizar mi sanidad, obviamente luego de un proceso arduo, difícil, doloroso, pero muy gratificante. Tuve la posibilidad de ser entrenado en Estados Unidos, donde hice seminario por 2 años, y luego en el año 2000, cuando regreso a Sudamérica, comienza muy incipientemente, muy lentamente el Ministerio de Restauración, y desde entonces estamos compartiendo a lo largo y a lo ancho de Latinoamérica de la esperanza que hay en Cristo, cuando decidimos realmente entregarles aquellos aspectos de nuestra sexualidad, de nuestras relaciones, de nuestras emociones que están desordenados, que están desalineados. Realmente Él se deleita en tomar estas áreas tan dolorosas y comenzar
obrar en ellas, derramando su amor, su gracia, su misericordia y su poder inagotable. Estoy felizmente casado hace ya 18 años, un hijo de 15 años, y bueno, tenemos la posibilidad de ahora no viajar, pero sí estar en diferentes lugares de Latinoamérica a través de las redes, ¿no es cierto? Sí. Mauricio, bueno, yo te comentaba antes de tener este live acerca de algunas preocupaciones que tengo con respecto a lo que está ocurriendo en la actualidad y que observo que nosotros necesitamos tener algunas respuestas. Y la verdad es que en Latinoamérica, dentro de las personas que conozco, de la red de amigos que conozco, no encuentro a nadie más indicado que tú para poder tratar este tema. Estoy observando que personas están renunciando al liderazgo por asuntos sexuales, por ejemplo, asociados a la pornografía, el adulterio, la pedofilia. Observo también que hay personas que se declaran gay y que están estudiando en un seminario para asumir responsabilidad pastoral. Personas que están liderando actualmente y han decidido hacer pública su orientación sexual. Hay organizaciones que hoy día están empujando la agenda LGTB en sus iglesias. Por ejemplo, la organización Lupa Protestante y actualmente la Iglesia Luterana en Europa se manifestó públicamente como una iglesia trans. Y hay líderes también que están promoviendo la idea de que la iglesia se una a la gran celebración de este mes, en donde se celebra el movimiento gay. Entonces tengo algunas preocupaciones y me gustaría escuchar tu visión con respecto a esto, sobre qué deberíamos hacer nosotros los creyentes en esta generación tan desafiante que nos ha tocado vivir. Bien. Bueno, me has hecho un montón de... En tu planteo principal hay muchas aristas que se podrían ir tocando a medida que vayamos transitando. Lo más importante es saber que esto está en la palabra. Dice que el amor de muchos se iba a enfriar. Esto no es nada nuevo, ¿no es cierto? Sabemos que en los últimos tiempos el hombre alejado de Dios iba a estar sujeto a un montón de situaciones, obviamente por haber tomado el timón de su vida, ¿no? Y todo lo que tú acabas de escribir, todo lo que por un lado en el mundo, ¿no?, fuera de la iglesia, lo que se ve y cómo esto se ha intensificado, esto es parte de que estamos realmente viviendo en los últimos tiempos. El Señor Jesús nos dice allí en Mateo, miren los días de Noé, acuérdense de los días de Noé, ¿no? Y en la palabra, en los días de Noé era un caos total, había desenfreno, había un frenesí, un descontrol sexual, había corrupción en todo nivel, ¿no? Y el Señor dice, acuérdense de los días de Noé. Bueno, los días del tiempo final van a ser de la misma manera, ¿no? Así que lo que estamos viendo no tiene que ser de sorpresa para los cristianos, sino que tenemos que esperar que este tipo de libertinaje sexual, este tipo de atropello de ciertas comunidades que se sienten minoridades, quieren avasallar con sus derechos, no solamente quieren ser reconocidos, sino quieren forzar su ideología, ¿no es cierto?, en el mundo, ¿no? Y esto vemos que son tremendamente agresivos en todo aspecto, ¿no? Medios, sobre todo, como trabajan
tan intensamente a través de los medios masivos de comunicación. Y va de manera muy sutiles, a maneras tremendamente obvias, ¿no? Y hasta agresivas muchas veces. Por ejemplo, maneras sutiles como a través de los medios se ha normalizado lo que hace 10 años, estoy hablando 10, no hace 40 años. Por ejemplo, con mi familia tenemos una suscripción a Disney Plus. Yo no tengo nada que ver con Disney Plus. Son comedias, series, películas para la familia. Y estuvimos viendo una serie de hace 10 años, un poquito más o menos, High School Musical, ¿no? Y vemos poquísimas o casi ninguna referencias a descontroles sexuales o formas de relacionarse sexualmente fuera de lo que Dios ha establecido, ¿no? Un hombre y una mujer dentro del contexto del matrimonio, que es lo que como cristianos nosotros entendemos que esto está establecido en la palabra, ¿no? Ahora ha salido 10 años después de la película, salió una serie por Disney Plus, y ya vemos que hay confusión sexual, hay una pareja homosexual, hay un joven que celebra sus cumpleaños y como es de origen mexicano, le celebran como quinceañero, no quinceañera. Y en solo 10 años decimos, ¿qué pasó en Disney? Algo que supo ser tan, pero sutil, ahora es tan progresivo, ¿verdad? Tan obvio. Y esto se ha precipitado, se ha acelerado en la última década sobre todo, ¿no? Así que no solo vemos en cuestiones tan supuestamente inocuas como Disney, pero el tema es que los que están expuestos a este tipo de medios, ¿no es cierto?, son personas vulnerables, personas que no han sido afirmadas, muchos de ellos en su identidad como varón, en su identidad como mujer, ¿no? Y muy sutilmente comienzan, ¿no?, a alimentarse de estas figuras, de estos modelos, que a medida que, nuevamente, no es solamente una serie. Si fuera una serie, bueno, vaya y pase. Pero en cada propaganda, de dentríficos, pasta dental, a todo nivel en los medios, en la última década se ha presionado, no solamente para que, por ejemplo, a la homosexualidad, al transvestismo, se lo vea como algo válido, sino que hay todo un esfuerzo para implantar eso y forzar a que todo el mundo acepte eso, que para muchos está contrario a sus propias convicciones, ¿no? Aquí los que son argentinos se acordarán de Los Roldán, fue una serie cómica de fines de los principios de los 2010 aproximadamente, fines de los 2008, 2009, y fue cuando un travesti muy famoso del jet set argentino fue por primera vez introducido a nuestras pantallas, a nuestras salas, ¿no? De maneras tan al principio sutiles, pero luego esto fue una puerta que se abrió en la televisión, por ejemplo, argentina. Y hoy por hoy se ven, es decir, es muy raro no ver una telenovela o algún tipo de programa que no haya o una pareja homosexual o un primo travesti, ¿no? Lo que ha llevado ciertamente, solamente por el lado de los medios, a la normalización de una conducta que hace 10 años atrás, si bien existía, pero no gozaba de la aceptación, la aprobación, la validación que eso tiene, ¿no? Y bueno, sabemos que luego de la legalización del matrimonio homosexual, por ejemplo, aquí en mi país, en el 2010, a través de
las leyes, ¿no? De las políticas en nuestros países, se hizo mucho más difícil para aquellos que estamos a favor del diseño original para la sexualidad que Dios ha establecido, y cualquier otra expresión que esté fuera de un hombre y una mujer en el contexto del matrimonio, entendemos que está fuera de lo que Dios ha diseñado, ¿verdad? Si un hombre y una mujer tienen relaciones fuera del matrimonio, está fuera de lo que Dios estableció, ¿no? Y nuevamente, a través de los medios, a través de las políticas, todas estas conductas y estas formas de relacionarnos, sobre todo sexualmente, han adquirido una relevancia que de alguna manera se ha presionado a la sociedad, como digo, no solo para que lo acepte, no solo para que lo valide, sino para que lo celebre y lo bendiga, se bendiga a este tipo de patrones de conductas fuera de lo que Dios ha establecido. Así que lo vemos esto claramente a nivel de la sociedad, de la cultura, ¿no? Lo que ha hecho que muchos jóvenes, cada vez más jóvenes, pastor, tú sabes, padres se comunican al Ministerio de Restauración porque sus hijitos de 13, 14, 15 años están confundidos en su sexualidad. Tanto se han diluido los modelos masculinos, los modelos femeninos, y no estamos hablando del machismo que somete, el machismo misándrico, el machismo misógeno, ¿no? Que desprecia a la mujer, que denigra a la mujer, el machismo latino que considera al hombre superior, ¿verdad? No me estoy refiriendo, eso es otra de las pautas que está fuera de Dios, de lo que Dios estableció. Dios no quiso que un hombre se expresara de esa manera en su sexualidad masculina, ¿no? ¿Qué pasó? A medida que esto se fue desarrollando, ¿no? Que se fue desdibujando la imagen del hombre, que se fue desdibujando la imagen de la mujer, donde la familia se perdió de vista, ¿no? Acá hay series que comenzaron en los años 90, ¿no? Por ejemplo, Friends, todo el mundo habla de Friends. Yo cuando vivía en Estados Unidos, ¿no? Era el jueves por años, se juntaban los hermanos de la iglesia, amigos, a ver Friends. Y yo estoy hablando de fines de los años 90, bastante escandalizado por lo ligeramente que trataban al sexo, ¿no? Era como yo me cambio de pareja como que me cambio de ropa, ¿no es cierto? La falta de compromiso, ¿no? Y eso indefectiblemente cuando uno es bombardeado por tantos flancos como es los medios, ¿no? Lo que es la política. Luego en la cultura, ¿no es cierto? En la educación. Ustedes allí en Chile han estado, que gracias a Dios, a diferencia de Argentina, la educación sexual integral, ¿no? Gracias a Dios allí en Chile, no sé en cuánta mayoría de las provincias, las regiones, fue abolido, no se aprobó la ley de educación sexual integral. Aquí en Argentina, lamentablemente, ha sido una de las movidas políticas que ha afectado directamente a la educación, ¿no? Y hoy por hoy, en las escuelas públicas y privadas, los organismos, las escuelas tienen la obligación de impartir, ¿no? Todo un currículo, ¿no es cierto? Una currícula de modelos muy diferentes a los que nosotros consideramos son modelos aprobados, bendecidos y diseñados por Dios, ¿no? Nosotros cuando vimos esto hace unos 7 años, 8 años que se empezó a presionar para que se aprobara la educación sexual integral, nos vimos en la obligación
de sacar a nuestro hijo del sistema educativo y decir, los vamos a educar nosotros, ¿no? No queremos que el gobierno le imponga a mi hijo las ideas de cómo un hombre y una mujer se tienen que relacionar en su intimidad, ¿no? Nosotros como familia cristiana tenemos un concepto bíblico y compasivo de lo que es la sexualidad inspirada, ¿no? Y bueno, al haber este tsunami, yo cuando digo tsunami en algunos países no me entienden, pero ustedes, yo sé que en Chile, más en la zona del Biobío, por allá, conocen perfectamente, ¿no? Este tsunami político, mediático, cultural, educacional, ciertamente, mi hermano, ha ido teniendo un poder bastante corrosivo en la Iglesia de Cristo. Y es aquí donde realmente tenemos que estar muy alertas, ¿no? Porque la Iglesia ha comenzado a transar, ¿no? A hacer concesiones a esta normalización. Por favor, escúcheme bien lo que yo le voy a decir, porque nuestro ministerio se enfoca a ayudar a personas, cualquier persona que viva su sexualidad y sus relaciones fuera de lo que Dios ha establecido, y cómo Dios tiene el poder, la gracia y misericordia para volver a reencauzar ese flujo tan precioso que es la sexualidad y son las relaciones, ¿no? Algo que tiene que ver con el corazón mismo de Dios, la intención original de Dios. Porque uno dice, bueno, Mauricio, un hombre y una mujer en matrimonio, eso es un constructo occidental de la religión cristiana, ¿no es cierto?, judeo-cristiana. Y nosotros estamos convencidos que esto nació en el corazón de Dios, que el matrimonio entre un hombre y una mujer es la misma expresión de la unidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es decir, que Dios crea esta institución del matrimonio no porque quiera imponer un modelo sociocultural, sino que Él quiso que el hombre y la mujer, de la manera como se relacionaban en esa intimidad entre ellos, pudiera reflejar la intimidad que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Que cuando los hijos nacidos de ese matrimonio pudieran ver a papá y a mamá de la manera amorosa, cariñosa, inspirada realmente por el amor del Padre, se relacionaran, los hijos pudieran ver a Dios mismo reflejado en sus padres, ¿no? Así que entendemos que ese diseño original no ha cambiado. Lo que hemos cambiado hemos sido los hombres que a través de este tsunami cultural, educativo, mediático, ha empezado a corroer las mismas bases y fundamentos del cristiano, ¿no? Hemos comenzado a aceptar como formas aprobadas por Dios patrones de relacionarnos sexualmente, conductas que están fuera de lo que Dios ha establecido, ¿no? Esto ciertamente, que la Iglesia haya hecho estas concesiones, también está en la palabra. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno, ¿no? Y no es de sorprendernos que, por ejemplo, ciertas comunidades luteranas aquí en Argentina, pobre Lutero, si Lutero se resucita hoy y ver que la iglesia que lleva su nombre no solamente acepta a parejas homosexuales, sino que las aprueba, las bendice y las ordena como ministros, ¿no? La Iglesia Episcopal de Estados Unidos, por ejemplo, yo tuve la posibilidad de, en el año 1999, año 2000, participar en debates, compartiendo obviamente mi testimonio de cómo el Señor me rescató a mí de la homosexualidad, de que la homosexualidad no es una enfermedad como si fuera una gripe o un cáncer, sino es justamente un síntoma de situaciones muy profundas en el corazón, en el alma y en el espíritu de una persona, ¿no? Que
lo lleva por esos caminos, pero cuando Dios sale a nuestro encuentro, Él quiere restaurarnos, Él quiere que volvamos al diseño original. Esto estaba en su corazón. Dios no ha cambiado. ¿Por qué deberíamos cambiar nosotros, no? Así que entendemos que tenemos que prestar atención, mis hermanos, a que el Señor ciertamente acepta a todos los pecadores, sin embargo, no aprueba el pecado en la vida de las personas. Y es aquí donde algunas denominaciones, no tanto aquí en Latinoamérica, es quizás en las grandes ciudades, como por ejemplo alguna que otra iglesia luterana, pero sobre todo, por ejemplo, en Europa y en Estados Unidos, denominaciones tan fuertes, ¿no? Como la episcopal, la anglicana en Inglaterra, en Estados Unidos, en Alemania, la misma luterana, en fin. Estas iglesias de larga data, ¿no es cierto?, que son más bien parte de la cultura, de alguna manera diluyeron el mensaje de sanidad, de restauración, de pureza y de santidad. Algunos lo atribuyen a que para que los fieles no se les fueran, ¿no es cierto?, o para atraer a más fieles, comenzaron a bendecir pautas de conducta, de pensamientos, filosofías que están contrarias a la palabra, ¿no? Y escúcheme lo que le digo, el Señor no condena a la persona que practica la homosexualidad, no la juzga. Obviamente para eso Él vino, para rescatar lo que se había perdido. Ahora, lo que sí el Señor condena son las prácticas pecaminosas, lo que nosotros hacemos con nuestra sexualidad, ¿no? Está el cliché que decimos los cristianos, Dios no odia al pecador, odia el pecado. Por eso murió Jesucristo y pagó un alto precio para que pudiéramos ser rescatados de nuestros pecados, ¿no? Y es allí donde el mensaje de redención, cuando como iglesia transamos, yo no digo que uno no pueda tener amigos que practican la homosexualidad o el transvestismo, por supuesto que no, los tenemos que amar como amamos a nuestros amigos, ¿no? No porque tengan prácticas sexuales fuera de lo que Dios ha establecido, los vamos a descartar, ni mucho menos, ¿no? Tenemos que acercarnos a las personas como se acercó Jesús. Y es aquí que como cristianos tenemos que ponernos las lentes de la compasión, mi hermano, y tener una visión de reino, ¿no? Que primero las personas no se van al infierno por ser adictos o prostitutas o homosexuales. Se van al infierno por no haber sido reconciliados con el Padre a través de Jesucristo. Así que lo que primero las personas necesitan es a Jesucristo, ¿no? Venir a los pies del Salvador, entregar sus vidas y luego el Señor comienza a ordenar la vida de esa persona, a traer convicción a su corazón, ¿no? Pero algunas personas, algunas denominaciones o partes de la cristiandad han hecho caso omiso a esto, no han tenido una visión de redención, sino una visión clientelista de aceptación y de aprobación, ¿no? Porque el Señor nos acepta a todos, pero Él no aprueba. Yo a mi hijo lo acepto incondicionalmente y lo amo incondicionalmente, pero yo como papá no apruebo todo lo que Él hace, ¿no? Nos hemos confundido en justamente esto, lo que Dios, bueno, vení tal cual como estás a los pies de la cruz. Está bien, eso es parte del mensaje como el Evangelio, ¿no? Tú solo no te vas a poder redimir, no te vas a poder rescatar. Necesitas de la vida de Cristo siendo derramada en esas áreas en tu corazón donde has experimentado la muerte, ¿no? Porque entendemos que el enemigo vino a hacer tres cosas: a robar, a matar y a destruir, ¿no? ¿Cuántos de nosotros le hemos dado la posibilidad, hemos abierto puertas en nuestras vidas para que el diablo destruyera relaciones,
que tuviéramos que morir a sueños de una familia. Yo recuerdo cuando estuve en el mundo homosexual, practicando la homosexualidad, el Señor de chico había puesto en mi corazón un sueño de tener una familia. Y al involucrarme en la homosexualidad le dije, no hay forma de que yo pudiera tener hijos, descendencia, ¿no? Y de cierta manera por un tiempo morí a ese sueño que tenía como familia, hasta que ciertamente Dios salió a mi encuentro, ¿no? Y como un Padre bueno, misericordioso, Él nos devuelve lo que la oruga, el saltón, el revoltón robaron, comieron, saquearon. Dice el Señor, yo lo voy a restituir, ¿no? Todo lo que cuando nos entregamos al mundo, todo lo que fue roto, todo lo que fue saqueado, todo lo que fue robado, si realmente nos entregamos a Él, a sus manos, Él comienza a no solamente sanar, sino también restaurar y restituir, ¿no? No nos cansamos, amado pastor, de escuchar testimonios de hombres y mujeres que habían dicho, bueno, nuestro matrimonio se disolvió, ya no hay vuelta atrás, y ver cómo el Señor toma relaciones tan destruidas, almas tan heridas, ¿no? Y comienza a derramar su sanidad en el corazón de las personas que se atreven a creerle a Él sobre las voces del mundo que dicen, no, tú te tienes que divorciar, que ya está todo dicho, ¿no? Así que, como hermanos en la fe que nos une nuestra creencia en Cristo, lo que tenemos que pedirle a Él son sus lentes. De cuando vemos a una persona que está viviendo un estilo de vida, una conducta que está fuera de lo que Dios ha establecido, verlas como Él los vio. Y para eso va a tener que el Señor traer convicción a nuestros corazones de los prejuicios que quizás todavía haya en nosotros. Al ser ciertamente, como decía al principio, una comunidad latina, somos por lo general machistas, ¿no? El machismo latino por lo general es homofóbico, ¿no? Que desprecia, rechaza, ¿no es cierto?, a la homosexualidad, la condena el machismo latino. Pero el Señor no condena a las personas que tienen este tipo de prácticas y de conducta. Él las quiere atraer a Él. Ciertamente una vez que ellas se entregan al Señor, Él comienza a tratar con estas áreas en las vidas de las personas. Pero al haber sido uno criado en una cultura machista, ciertamente como iglesia se nos ha acusado de ser homofóbicos, ¿no? Y no quiero entrar aquí en debates, pero lo que el Señor ciertamente nos tiene que mostrar es nuestro corazón. Hay prejuicios en nuestros corazones, ¿no? Y un prejuicio es un juicio por anticipado, por antemano, ¿no? Es un juicio. Y la palabra dice, no juzguen para que no sean juzgados. Porque con la vara que tú mides, que tú juzgas, tú también vas a ser juzgado. Así que como cristianos verdaderos tenemos que preguntarnos, ¿hay en mi corazón desprecio? ¿Hay en mi corazón falta de amor? ¿Hay prejuicios en mi corazón para personas que practican la sexualidad fuera de lo que Dios ha establecido? Y si este es el caso, tenemos que hacerme a culpa y pedir perdón. Señor, me arrepiento porque miré a esa persona y en vez de mirarla con la lente del reino, como tú la hubieras mirado, como oveja sin pastor, yo la juzgué en mi corazón, ¿no? Por eso es muy importante que podamos primero tratar con nuestro corazón, porque a veces me dicen, la persona que practica la homosexualidad está cometiendo pecado. Ok. Ahora, ¿cuántos en la iglesia de Cristo están atrapados a diferentes adicciones? Muchas de ellas adicciones sexuales como la pornografía. Iglesia con la que vamos, pastor, esto quizás tú también puedas dar testimonio. El problema número uno
de la Iglesia de Cristo hoy no es la homosexualidad, ¿no? Es cómo la pornografía, como ese tsunami, ha invadido nuestros celulares, nuestros computadores, ¿no? Y cuántos hombres y cada vez más mujeres, ¿no? Estadísticamente, 60% de las mujeres cristianas evangélicas, esta es una estadística de hace unos años ya, son adictas a la pornografía. 60% de las mujeres cristianas evangélicas. No estamos hablando de las mujeres en el mundo que no conocen a Dios. Estamos hablando de mujeres que semanalmente se congregan en una iglesia cristiana evangélica. ¡Wow! Así que aquí es donde el Señor nos llama a hilar fino y ver no la astilla que hay en el ojo de mi hermano, de la otra persona. Primero, como iglesia tenemos que ver cada uno, ¿no?, cuál es la viga en mis ojos, que me está impidiendo ver, ¿no?, la astilla. ¿Por qué veo la astilla y no estoy pudiendo ver la viga en mi ojo? Por lo tanto, aquí hay un llamado a la santidad por parte de todos los creyentes, ¿no?, a ser apartados realmente del mundo y de las situaciones y la cultura del mundo y de las prácticas del mundo, ¿no? Parte de nuestro apoyo a la Iglesia de Cristo es desarrollar programas de restauración de adicciones sexuales, ¿no? Cada vez más, mis hermanos, este es un problema y se agudizó durante la pandemia 2020, 2021, justamente porque la gente tuvo que estar encerrada, confinada, pegada a un computador o a un celular, ¿no? Todo esto para decir que antes de juzgar a otro, de mirarlo, ¿no?, y de verle la astilla, tengo que ver cuál es la viga en mi ojo, ¿no? Así que no seamos tan rápidos para juzgar al otro, ¿no? Digamos, Señor, ¿qué hay en mi vida que tú quieres cambiar, ¿no? ¿Qué rincón en mi corazón o en mi vida yo estoy haciendo concesiones, que yo estoy transando, que yo estoy coqueteando con el pecado, ¿no? Que quizás no sea pornografía, pero sean imágenes de hombres y mujeres en situaciones comprometidas, ¿no? Que sabemos que nos alimentamos de eso de una manera que nos contamina y nos intoxica, ¿no? El erotismo que hay en los medios, ¿no?, en las novelas, en las series, etcétera, etcétera, nos ha anestesiado a nosotros, ¿no? Y cuando tú hablabas de la nueva tolerancia, ciertamente, ¿no?, al haber consumido tanto erotismo, al haberse naturalizado conductas o patrones de relacionarse interpersonal y sexualmente fuera de lo que Dios ha establecido, esto ha tenido un efecto anestésico, ha funcionado como una anestesia, entumeciendo nuestra sensibilidad espiritual, ¿no? Y empezando nosotros a hacer concesiones paulatinamente, ¿no?, a ir bajando el estándar de pureza, de santidad en nuestras propias vidas, en nuestros matrimonios, en la vida cotidiana, ¿no es cierto? Y esto ha hecho que, ¿no es cierto?, haya una nueva tolerancia a un sinnúmero de situaciones de índole relacional y sexual en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia, ¿no? Así que realmente eso es una situación que no comienza por el pastor, porque muchos dicen, bueno, el pastor, no, mi pastor tiene que hacer esto. A ver, esto comienza por casa. ¿Quién es iglesia? Los que estamos aquí. Yo soy iglesia, ¿no es cierto? Tú eres iglesia. Todos somos parte de este cuerpo de Cristo, ¿no? Así que esto comienza por cada uno de nosotros, mis hermanos. Yo les animo a que le permitamos a la luz del Espíritu Santo que traer convicción, ¿no?, que escudriñe nuestro corazón. Primero, ¿cuáles son las áreas en mi corazón que están desalineadas, que están desequilibradas, ¿no?
en toda índole, no solamente relacional, sexual, quizás sea financiera, situaciones grises en nuestras vidas con las que nos hemos acostumbrado a vivir, ¿no? Y comenzar a avanzar hacia el orden, hacia lo que Dios ha establecido, ¿no? En todas las áreas de nuestras vidas. Lo más maravilloso, mi hermano, es que no estamos solos, porque cuando personas me escuchan hablar, escuchan mi testimonio o lo que nosotros promovemos, hoy, ¿cómo le hacemos? ¿No? Estoy viendo algunos de los comentarios, ¿no? Uy, en mi iglesia, ¿no? Mi pastor es súper cuadrado, no sé cómo dicen ustedes, no la ve ni siquiera, ¿no? Y muchas personas se frustran sin tener primero la seguridad de que ellas mismas no se van a poder sanar. No vamos a poder salir de las situaciones en las que nos encontramos por nuestros propios medios. Es allí la obra de la gracia. Nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia, ¿no? Para alcanzar misericordia y hallar la gracia, para la ayuda que necesitamos en este momento. Así que no lo hacemos solos, sino que lo hacemos yendo al Padre, buscando primeramente la ayuda de Dios, ¿no? Y recibiendo en aquellas áreas de nuestras vidas, el Señor nos muestra, mi hermano, que hay situaciones desequilibradas, desordenadas, desalineadas. Pedirle a Él la gracia y la misericordia. Señor, toma tú este área en mi vida. Yo no me canso de ver en mi propia vida. Yo hablo de lo que Dios ha estado haciendo en mi propia vida, ¿no? Desalineado con la comida, con la bebida, es decir, situaciones de adicciones sexuales terribles, ¿no? Y que ciertamente si hubiera yo pensado que yo iba a poder salir solo, ¿no? Al principio nos creemos súper poderosos, no, yo voy a poder superar esto, ¿no? Y es importante que tú sepas que con la ayuda de Dios lo vas a poder hacer, ¿no? También sería muy importante, mis hermanos, que aquellos que están necesitando algún tipo de apoyo, de ayuda, que hables con un hermano quizás mayor. Si hay una situación, por ejemplo, como te comentaba, pastor, que últimamente cada vez más jóvenes se acercan al ministerio, padres, dicen, mi hijo, vi su celular y encontré un montón de pornografía homosexual. ¿Es mi hijo gay? Yo digo, por supuesto que no es gay. Llegar a decir que alguien es homosexual es ponerse un rótulo. Sabe que las palabras, mis hermanos, tienen mucho poder. Las palabras generan realidades, ¿no? Y sería muy importante que pudiéramos comenzar a llamar las cosas por su nombre, ¿no? A decir, bueno, mi hijo no es homosexual, mi hijo tiene una lucha sexual. Esto es diferente. Ahí estamos poniendo en perspectiva realmente el tema de la confusión sexual. Mi hijo tiene una confusión. Cuando un joven de 13, 14, 15 años se sienta en la oficina del ministerio, me dice, soy gay. Yo lo miro y le digo, ¿qué quieres decir con sos gay? No, que me atraen los hombres. Ah, ok. Eso es diferente de ser homosexual. El que tú tengas una atracción o un deseo por personas de tu mismo sexo, eso no te convierte automáticamente en un homosexual, ¿no? Y comenzamos a ponerle las cosas por su nombre, a llamar las cosas por su nombre. El llegar a decir yo soy gay o soy homosexual es tomar para sí una identidad, un rótulo, empoderar el rótulo de homosexual, de gay, algo que le da identidad a la persona, ¿no? Y comenzamos a desilvanar esto, es decir, bueno, que tú tengas un deseo por alguien de tu mismo sexo, eso no te hace homosexual,
¿no? Sí da un indicio de que hay una confusión. A ver, trabajemos sobre la confusión, ¿no? ¿Qué aspectos de esta atracción de los muchachos a ti te gustan, ¿no? Es la parte física, quizás porque tú eres gordito o muy flaquito o no eres muy atlético, ¿no? Comenzamos a trabajar sobre las raíces, ¿no? Porque yo siempre digo que la práctica de la homosexualidad no es el problema, ¿no? Es sino el síntoma de raíces muy profundas, ¿no? Que llevaron una década desarrollarse esta confusión, esta distorsión de cómo la persona se percibe a sí mismo en su sexualidad. Así que, Señor, pedirle, Señor, dame ese corazón compasivo para poder amar a las personas como tú las amabas, ¿no? Y esto se requiere el hecho de que nosotros podamos ver con la luz del Espíritu y a la luz del Espíritu nuestro corazón, nuestra propia condición. Y tanto más vemos en nosotros cuán necesitados estamos de la gracia, nosotros no vamos a tener tiempo de preocuparnos que al otro le haga falta, ¿no? Ver la astilla en el ojo ajeno, ¿cierto? Así que tenemos Mauricio. un desafío por delante, mis hermanos. Interrúmpeme, por favor, porque a mí me dan el micrófono y no lo suelto más. Sí, no hay problema. Te escucho súper bien, se te escucha un pequeño sonido, no sé si es producto del micrófono, del movimiento del micrófono, pero está escuchándose bastante bien y lo que has compartido en gran parte cubre algunas de las preguntas que tenía para poder hacer y que en cierta forma responden al foco del tema que estamos tratando. Estamos compartiendo acerca de la revolución sexual, la nueva tolerancia que se quiere promover como una nueva normalidad, y claramente lo que decía Mauricio es bien interesante. Yo quiero mostrarle algunos datos que podrían confirmar varias cosas que está mencionando Mauricio. Por ejemplo, en el año 1973, la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, accede a eliminar la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales, y eso bajo una presión mediática. En el año 1991, Simone Levy, neurobiólogo, estudió el tema de la homosexualidad y dijo: es importante insistir en lo que no he encontrado. No he podido probar que la homosexualidad sea genética. Es interesante esto. Y hay otro dato que es re importante, Mauricio, que lo encontré en un documental en donde hablan acerca de Alfred Kinsey, que se considera el padre de la revolución sexual. Él fue uno de los pioneros de la investigación de la sexualidad humana, y por apoyo de la Fundación Rockefeller, que financió su investigación, se enfocó a solicitud de ellos en el mundo homosexual e hizo algunas pruebas en su investigación y levantó un dato importante, mencionando que a lo menos el 10% de la población mundial eran homosexuales, literalmente, digamos, genéticamente probado. Y lo interesante de esto es que luego, después de unos años, una mujer llamada Judith Reisman, pro familia, hizo la misma investigación tomando los datos de Kinsey y demostró que ese 10% nunca existió. Era un 0,3, menos de un 1% a nivel mundial, que básicamente manifestaban una orientación sexual y no que eran nacidos homosexuales. Entonces es bien interesante esto que están mencionando, porque claramente los medios, la política, la cultura ha estado colocando esto en la agenda social, y de alguna forma la iglesia se ha visto, por así decirlo, confrontada con esto, y la iglesia ha hecho que esto se transforme en un problema número uno, como la jerarquía de los pecados, ¿ya? Exacto. Y claramente lo que tú mencionabas sobre el tema de la pornografía, el problema puntual que tiene gran parte de la población cristiana y no cristiana,
es el acceso a la pornografía. Y estamos hablando de un porcentaje sobre el 50% entre hombres y mujeres, cristianos y no cristianos, o sea, no hay diferencia. Entonces, bien interesante esto porque si uno ve objetivamente, estamos envueltos en un problema que no es un problema. Estamos tratando de defender algo que en realidad está siendo empujado mediáticamente a través de la política, el progresismo, digamos, la cultura secular, y nosotros necesitamos saber claramente cuál es nuestra respuesta al respecto. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una pregunta que es bien interesante, que la tengo yo anotada, pero acá creo que está muy bien elaborada, la voy a leer tal cual. Dice, ¿qué pasa con las iglesias que se sienten ultra abiertas o relevantes, ¿ya? O emergentes, que avalan la diversidad de género o la orientación de género y la justifican teológicamente? Por ejemplo, así es, lo que tú decías, Mauricio, encuentro súper válido que una persona que ha tenido homofobia, en mi caso particular, cuando yo fui joven, tuve esta experiencia de ser homofóbico porque tuve malas experiencias cuando chico. Entonces, cuando fui creciendo, en mi interior yo sentía homofobia, pero fíjate que curiosamente cuando conocí a Jesús y comencé a evangelizar a las personas, me encontré con varias personas que tenían orientación sexual. Y el Señor me confrontó con el hecho de que debía amarles y no rechazarles. O sea, no puedes evangelizar a alguien que no amas. O sea, evangelizamos como buena noticia porque amamos a las personas. Y en ese entonces yo me acuerdo, te estoy hablando de que yo conozco a Jesús hace 30 años, a lo menos hace unos 15 años atrás tuve esta experiencia, que el Señor me confrontó en una plaza porque yo andaba buscando a alguien con quien compartir y resulta que una de las personas que estaba en la plaza interpretó que yo andaba buscando un momento, una ocasión, ¿ya? Una experiencia. Y se me acercó pensando en que yo andaba en eso y me dio la oportunidad de escuchar, y en ese mismo momento el Señor me sanó y me dio la posibilidad de compartir el Evangelio. Entonces, estoy súper de acuerdo contigo con lo que mencionabas sobre que cuando tenemos esta mala actitud de homofobia tenemos que arrepentirnos, pedir perdón, pero lo que yo veo en esta generación es que pastores están tomando la voz de la iglesia como que si la iglesia estuviera haciendo algo malo o como que la iglesia lo ha hecho mal con la cultura emergente. Entonces, la pregunta va de esta forma. ¿Qué pasa con las iglesias que se sienten ultra abiertas, relevantes o emergentes y que quieren ser culturalmente cool en esta generación y que avalan la orientación de género y que la justifican teológicamente? Bien, bien. Es una excelente pregunta. La verdad que tenemos que tomar decisiones y determinaciones en cuanto a lo que nosotros personalmente debemos creer. ¿Qué es lo que, de acuerdo a nuestro entendimiento de la palabra, cada uno de nosotros creemos? Si me estoy congregando en una iglesia donde, por ejemplo, se aprueban conductas y prácticas que están fuera de lo que Dios ha establecido, bueno, ¿qué tengo que hacer? Buscarme un contexto del cuerpo de Cristo donde se practique, donde se crea lo que yo tengo, ¿no? Mis convicciones, lo que yo tengo establecido como seguro, como verdad, ¿no? Ciertamente el hecho de que se haya diluido el mensaje de pureza y de santidad y de la familia tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que la iglesia, de alguna manera, con tratar de seducir, de atraer a diferentes personas, han hecho que esa vara baje. Y bueno, y los miembros comienzan a vivir cualquier tipo de estilo de vida. Bueno, total, Cristo me ama, Dios es amor, ¿no? Amor es Dios, y como que entramos en
una disolución doctrinal, bíblica, muy importante, ¿no es cierto? Y esto es que, nuevamente, nosotros como cristianos, esto tiene que comenzar en mi vida. ¿Qué áreas en mi vida yo estoy transando, haciendo concesiones, aceptando y aprobando situaciones, ¿no? En mi vida, en mi familia? Ciertamente el Señor sabrá qué hacer con aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno en su nombre, ¿no? Es muy importante, mis hermanos, hay en Mateo 13 una parábola muy conocida, ¿no? La del trigo y de la cizaña. ¿Se acuerdan ustedes, no? Y esto tiene, me parece, una relevancia profética, esa parábola, ¿no? Que iban, la cizaña es la mala hierba, ¿no? Y que iban a estar juntos por un tiempo, ¿no? Y los obreros le dijeron al dueño del campo, ¿no quiere que las saquemos ahora? No, 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 porque corremos el peligro de sacar el trigo también, ¿no? Así que esperemos que madure y en el tiempo de la cosecha, donde el trigo, obviamente los granos crecían y la espiga de trigo, ¿no? se doblaba y quedaba la cizaña erecta. ¿Para qué? Para que ahí pudieran distinguir cuál era la mala hierba, ¿no? Pienso que estamos muy cerca de los tiempos de esa cosecha. Pero tenemos que discernir nosotros en nuestras vidas, en nuestros contextos y en nuestras congregaciones donde ha habido cizaña, donde ha habido esa mala hierba que ha crecido junto con el trigo, ¿no? También en Mateo el Señor dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, ¿no? Incluso dicen, pero ¿cómo, Señor? Expulsamos demonios, profetizamos, hicimos en tu nombre. Y Él dice, apártense de mí, obradores de maldad. ¿Por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y aquí vemos también que en la palabra está que muchos iban a hacer grandes milagros, grandes prodigios en el nombre del Señor, pero que no estaban haciendo la voluntad del Padre, ¿no? Y es aquí donde como cristianos tenemos que no solamente hablar de la gracia, porque Cristo estaba lleno de gracia, dice Juan, y también de verdad, ¿no? Y esto es un equilibrio que tenemos que todos alcanzar en nuestras propias vidas. Quizás algunos que venimos de trasfondos un poco más de legalistas y somos más perfeccionistas, no vamos más en pos de la verdad, ¿no? Y dejamos la gracia un poco relegada. Quizás haya otros, ¿no? Y aquí es donde vemos quizás a estas denominaciones, a estas iglesias que dice, wow, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Sí, esto está dentro de la palabra, pero el Señor también estaba lleno de verdad, ¿no? Y cuando a esa mujer en Juan 4, a la samaritana, Él la confronta, ¿no? Primero, ¿qué hace Él? Él establece una relación con ella. Y este es el principio de evangelismo que tenemos que tener con los pecadores sexuales, ¿no? Él no le dijo, mujer adúltera, te vas al infierno. Él comenzó haciéndole un pedido, ¿tienes agua para darme? ¿Me vas a dar un vaso? ¿Me puedes dar un vaso de agua, no? Y él entabló una conversación con ella. A veces me dice, uy, Mauricio, ¿cómo llego a mi primo homosexual, a mi tía prostituta? Hablando, haciendo amigos, siendo cordial con ellos, ¿no? Y transmitiéndole la vida que tenemos nosotros, que es Cristo dentro nuestro, ¿no? Esta mujer, que era, digamos, la escoria de la sociedad, ¿no? Porque no solamente era mujer, sino que era samaritana, que era una raza, ustedes saben, maldita por los judíos, una mujer pecadora y no cualquiera, era una pecadora sexual. El Señor primero se muestra a sí mismo y le dice, toma de mí, bebe de mí. Y luego que ha tomado de la gracia y la misericordia,
Recién entonces la confronta y le dice, ve y llama a tu marido ahora. Es allí donde, luego de haberle ofrecido la gracia, la misericordia, el amor inagotables, es cuando Dios los confronta con su pecado. Y de esa manera no tenemos que nosotros ayudar, trabajar y tratar con personas que tienen cualquier tipo de situación fuera de lo que Dios ha establecido en sus relaciones, en sus emociones, en su sexualidad, ¿no? Establecer un punto en común, ¿no? Y realmente ser usados como conductos para que el corazón del Padre se conecte al corazón de estas personas, ¿no? ¿Sabe qué es interesante, Víctor? Cuando yo era parte del mundo homosexual, viví algo de 2 años involucrado en ese mundillo, que bueno, era realmente, estoy hablando hace más de 20, casi 30 años, mucho más pequeño, escondido, secreto, oculto, ¿no es cierto? Aquí en Córdoba, una gran ciudad, había que encontrar las discotecas homosexuales, los bares, había uno por aquí, otro por allá, ¿no es cierto? Eran más reuniones en las casas de las personas. Pero cuando iba a una discoteca, interactuaba con otros muchachos y realmente me llamaba la atención la necesidad que tienen de Dios, la conciencia que tienen de la necesidad de Dios, ¿no? Porque yo, de haber venido de un trasfondo cristiano, ¿no? Comenzábamos a hablar de la vida y situaciones, y las personas que están en el mundo están necesitadas de Dios y desean saber de Dios, ¿no? Por eso es tan importante que tengamos un corazón sensibles, que aprendamos a escuchar, que bajemos, ¿no?, un decibel con las barreras belicosas, porque lo que ha hecho muchas veces estas comunidades, ¿no?, LGTBI, como cuando se ha politizado las situaciones, reaccionamos, estamos en reacción, ¿no es cierto? Y cuando suceden esas situaciones se diluye el mensaje del Evangelio. Por eso tenemos que centrarnos y buscar, decir, Señor, quiero ver a esta persona como alguien digno de tu gracia y tu misericordia. Alguien por quien tú moriste en esa cruz y derramaste cada gota de tu sangre, así como la derramaste por mí en otras áreas, ¿no? Y cuando vemos eso, lo vemos de una perspectiva de reino. Cuando sacamos nuestros prejuicios y se los entregamos a la cruz, y decir, Señor, yo quiero contemplar a este hombre, a esta mujer como tu creación, como tu hijo, ¿no? Potencialmente si él rinde su vida a ti, ¿no es cierto? Así que cuando comenzamos a ver a las personas como Cristo las ve, y para eso, mis hermanos, le tenemos que pedir al Señor, Señor, toma mi corazón de piedra y dame tu corazón de carne, sensible a las personas que se están doliendo. ¿Sabe qué? Las personas están buscando de Dios y muchas veces entran a nuestras iglesias y así como entran, salen rápidamente. ¿Por qué? Porque encuentran muchas veces una iglesia incomprensiva, una iglesia religiosa, una iglesia legalista, una iglesia farisaica que dicen, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. Y no estoy juzgando ni criticando a la iglesia, sino quiero que usted se sienta desafiado, mi hermano, que se sienta desafiada, mi hermana, a rever lo que hay en su corazón. Es decir, Señor, yo quiero tu corazón por los que están perdidos, porque los sanos no necesitan un médico, son los enfermos que necesitan un médico. Señor, comienza a tratar con la enfermedad en mi corazón, ¿no? Y cuando uno se siente enfermo, se compadece de otros enfermos que necesitan del médico, del gran sanador. Así que sería muy importante que como cuerpo de Cristo no seamos tan rápidos para juzgar, para tildar, para rotular, ¿no? Sino que las veamos como personas, ¿no? Usted muy difícilmente me va a escuchar decir el homosexual, no.
una persona que lucha con la homosexualidad o una persona que ha abrazado la homosexualidad, porque lo que define a esa persona, lo que define a él o a ella no es su homosexualidad, primero es persona, ¿no? Así que comencemos a hablar bien de esa manera, ¿no? Decir, mi vecino que tiene un trasfondo homosexual o que practica la homosexualidad es diferente al decir mi vecino homosexual, porque ahí le estamos generando con el rótulo, estamos sellando esa realidad en la persona, ¿no? Amén. ¿Alguna otra pregunta, mis amados? Qué maravilloso escucharte, Mauricio. Hace mucho tiempo que no hablábamos y qué hermosa experiencia estamos teniendo al escucharte y al escucharte con los ingredientes que involucra el Evangelio del Reino. Verdad, amor, compasión, misericordia, el tener una mirada del otro, valorando la dignidad humana, validando y viendo a las personas como son, creadas a imagen y semejanza, considerados por Dios como valiosos. Por eso Jesús vino a morir por ellos, a resucitar por ellos. Me encantó lo que dijiste en una de las dentro de la conversación cuando hablabas acerca de que las personas necesitan a Jesucristo. Las personas pueden estar en la comunidad de los creyentes sin tener a Jesús, pero cuando las personas tienen a Jesús es cuando tienen vida. La vida está en el Hijo de Dios, no en la iglesia. Por lo tanto, si las personas están llegando a nuestra iglesia y no tienen a Jesús, no tienen vida que puedan reproducir, no pueden experimentar la vida abundante, no pueden experimentar ni vivir la vida del cielo. Entonces es súper importante cada una de las cosas que acabas de decir y estamos súper contentos, Mauricio, de esta transmisión. Espero que me puedas dar la posibilidad de poder conectarnos en otra ocasión y ver, a lo mejor profundizar algunos de los temas que estás planteando que van a quedar en la grabación de esta transmisión. Yo quisiera destacar algo que dijiste que lo encuentro tremendo. La Biblia habla acerca de que por medio de Moisés vino la ley, pero por medio de Jesucristo la gracia y la verdad. Qué tremendo mensaje. La ley de Dios lo que hace es que nos muestra y nos revela la naturaleza pecaminosa y el poder del pecado y de la muerte. Nos muestra cuán maligno es el pecado operando en el ser humano. Pero la gracia y la verdad, esa palabra gracia tiene dos significados poderosos. Uno es que Dios nos ama de manera incondicional. Es un amor que sobrepasa tu experiencia humana. Y segunda cosa, la gracia tiene que ver con el favor de Dios. Es decir, la disposición que Dios tiene para transformarte a la imagen de su Hijo. Y la verdad es Jesús. Jesús dijo, si el Hijo te trae libertad, vas a ser verdaderamente libre. La verdad es la persona de Jesús. Entonces, eso es muy, muy poderoso. Y de verdad que estoy muy agradecido, Mauricio, por lo que acabas de mencionar. Yo sé que hay varias, vamos a tratar de ver algunas preguntas del chat. Hay una persona que hizo una pregunta, dice, ¿quiénes no tenemos la capacitación en esta área? ¿Cómo podríamos ayudar a las personas que tienen esta lucha? ¿Cómo podríamos ayudarlos? ¿O lo haría un profesional? Esa es una pregunta que está en el chat. Bien. Ahí les pongo, mis hermanos, en el chat. El teléfono de WhatsApp del Ministerio de Restauración Argentina.org o Restauración Chile
chile.org. Esos son los datos de nuestro ministerio. Qué bueno que usted se quiera capacitar, qué bueno que usted se quiera entrenar. ¿Sabe por qué esto es importante? Porque muchas veces hemos relegado el trabajo de la restauración de la sanidad al liderazgo, al pastor. Bueno, el pastor tiene un sueldo, así que lo trate el pastor, ¿no? Que vaya a la oficina del pastor o del anciano. Cuando la obra la tenemos que hacer todos nosotros. ¿Quién es iglesia? Todos somos iglesia. Tú eres iglesia, yo soy iglesia. Así que es muy importante que entendamos que todos tenemos que hacernos cargo de la restauración de las personas. Sería inconcebible que una persona, un ministro, esté a cargo de la restauración de muchas personas. Y es aquí donde como cuerpo de Cristo tenemos que capacitarnos, que entrenarnos. Por eso yo le agradezco a la persona que preguntó esto. Nosotros como ministerio lo que ofrecemos son diferentes instancias de capacitación. Por ejemplo, una de estos talleres gratuitos, semanalmente estamos ofreciendo. El próximo va a ser el 26 de junio, sábado 26 de junio, una iglesia de Colombia, así como la de ustedes en Chile me invitan. Voy a estar hablando acerca de relaciones y sexualidad en plenitud, ¿no? Cómo recuperarla si se ha perdido, ¿no? Hablar de en qué consiste la plenitud sexual y relacional. Así que hay estas instancias. Yo le pido que si usted no está todavía dentro del canal de WhatsApp o de Telegram, que se inscriba, por favor, porque allí le van a estar llegando diferentes videos que vamos subiendo de conferencias como estas, ¿no? A través del canal de YouTube del Ministerio de Restauración hay más de 200 videos con este tipo de información. Inclusive hemos desarrollado todo un programa formal que se llama Escuela de Restauración de 9 meses de duración para aquellos que digan, wow, yo quiero profundizar esto en mi vida. Acá hay una herramienta, ¿no? Está el intensivo ese de 6 días, como que tú viniste acá a Córdoba, ¿te acuerdas, Víctor? Tú, Ceci. Esa es una capacitación también de una semana que ofrecemos. En julio la estamos ofreciendo ahora del 5 al 10, presencial y online también, y luego en la primera semana de febrero. Así que hay posibilidades de capacitación, pero tenemos que hacernos cargo de esto, ¿no? El Señor no le dijo, vayan los pastores solamente a ser discípulos y enseñarles todo lo que... No, vayan todos, es decir, que es la responsabilidad de todos, no de unos pocos, ¿no? Realmente la mies es mucha, los campos están blancos, pero somos muy pocos los obreros. Yo le animo a mi hermano, mi hermana, que si usted está en esta conversación, en este taller, que le pregunte al Señor, Señor, ¿cómo puedo colaborar? ¿No? ¿Cómo puedo yo capacitarme para poder consolar a otros con el mismo consuelo con el que fuiste consolado? Y es aquí donde quiero decirle una palabra de ánimo, porque hay muchas personas que dicen, bueno, Mauricio, mi testimonio no es tan exótico como el tuyo. Yo no salí de la homosexualidad, ni del lesbianismo, no importa. Mientras hayas tenido un encuentro con el Señor, que Él tú le hayas podido entregar esas áreas en tu vida, quizás hayas luchado con el orgullo, ¿no? La avaricia, la codicia, son aspectos del corazón, quebrantos almáticos muy difíciles, son fortalezas en muchas personas, y que tú hayas podido lidiar con esto ante el Señor, decir, wow, yo tengo una historia con Cristo, ¿no? Él salió a mi encuentro en mi orgullo, en mi vergüenza, en lo que fuese, ¿no? Así que lo que importa, mis hermanos, es que nosotros hayamos podido experimentar su gracia y su misericordia primero nosotros, para luego consolar a los hermanos con el consuelo que recibimos. Así que ánimo, allí están el teléfono del ministerio, la página web. Por favor, aproveches las oportunidades que hay disponibles, ¿no? Hace 30 años no había ni en español, ni siquiera un testimonio de alguien que había superado la homosexualidad. Yo recuerdo cuando por primera vez tuve un testimonio de alguien, wow, Señor, cuánta
sanidad hubo, ¿no? Ahora hay muchísimos otros testimonios y muchas herramientas, ¿no? Es importante que todos nos capacitemos porque todos somos iglesia. Mis amados, y ya, pastor, para ir, si te parece, cerrando, este llamado de preparar a la iglesia no es del Ministerio Restauración nomás, es del cuerpo de Cristo, ¿no? Para prepararse para las bodas del Cordero. Esto termina, mis amados, con una gran celebración, ¿no? Juan, allí en Revelación, en Apocalipsis, cuando tiene una visión, ve a la novia que se le había concedido vestirse, ¿se acuerda? De lino fino, blanco, resplandeciente, ¿no? Pero hoy por hoy la novia está ataviada de quebranto sexual, relacional, sus vestiduras están enlodadas, están contaminadas. Y muchos de nosotros nos encontramos en estas situaciones. Así que mi sugerencia pastoral, mis amados, es que esto comience por casa, ¿no? Y a medida que usted experimenta esa gracia, recién entonces va a estar en una posición para poderla brindar a los demás, ¿no? Y es algo tan maravilloso porque eso es como yo siempre digo, como unos peces y unos panes, algo minúsculo, ¿no? ¿Se acuerda la historia cuando había 5.000 hombres que no tenían que comer más que 3 panes y 2 peces? El Señor dice, toma, denme en eso. Se trata de nuestro corazón dispuesto. Señor, acá está mi testimonio, esto es lo que tú has hecho en mi vida. Y Él se encarga de tomar esto, ¿no? Y de multiplicarlo, ¿no? Para su gloria y su honra. Así que ánimos, mis amados, ánimos, mis hermanos, todos debemos participar y preparar a la novia para las bodas del Cordero. Amén. Ok, quiero darte las gracias, Mauricio, por segunda vez. Me gustaría que puedas escribir en el chat algunos datos básicos para que te puedan ubicar a quienes están interesados en recibir capacitación y formación en el área de sanidad relacional, sexual y emocional. Sería increíble saber que personas que escucharon este live por primera vez están teniendo este interés de poder capacitarse para poder ser un aporte para el cuerpo de Cristo y ayudar en esta generación, en esta área que es un tiempo muy desafiante en donde necesitamos dar respuesta de Dios, respuesta del cielo, porque solamente el Evangelio de Jesucristo tiene poder para cambiar la vida de las personas. En el primer siglo, el apóstol Pablo estaba viviendo una situación similar a la generación actual, así es que no hay que tener temor a los desafíos que tenemos por delante, porque el Evangelio de Jesucristo tiene poder para vencer, triunfar y transformar a las personas, a las familias y a la sociedad. Así es que, amados, presten mucha atención a este llamado, a este live que hemos tenido con Mauricio. Anímense, les animamos a quienes están teniendo algunas dificultades en casa con hijos o familiares que están luchando con esta área en la sexualidad, y simplemente les animamos a amar, a estar presente, a escuchar y también a capacitarse y recibir más orientación para saber cómo ayudar de mejor manera a aquellas personas que amamos. ¿Les parece? Así es que muchas gracias, Mauricio. Un abrazo y encantado de verte. Igualmente, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes. Para mí, cada vez que tengo esta posibilidad de expresar cuán misericordioso, cuán compasivo el Señor ha sido conmigo. Amado, yo no tengo nada de especial que usted no tenga, ¿no? Usted tiene el Espíritu Santo, lo mismo que tengo yo, para poder realmente hacer una contrarrevolución, ¿no? Para contrarrestar esta revolución sexual. Y en Cristo, como dijo el pastor, hay poder en el Evangelio del Reino. Así que no se suelte de la mano de Dios, de sus promesas y de su palabra. Amén, amén. Gracias.
Amén, amén. Gracias, gracias. Bendiciones.